Regresamos con noticias internacionales. Bill Clinton, Bill Gates, Kevin Spacey o el príncipe Andrés, ¿qué tienen en común todos ellos? Es que son algunos de los rostros y nombres que han estado vinculados directa o indirectamente a los archivos reservados del caso Epstein, este millonario que fue acusado de abusos sexuales a menores de edad y que se suicidó en la cárcel. Donald Trump también estaría en esa lista, según dijo ayer Elon Musk, en medio de esta guerra de declaraciones por redes sociales. Una bomba, como la definió el propio dueño de Tesla, que como veíamos hasta ahora no ha tenido respuesta pública por parte del mandatario. Es una noche de 1992 en Florida. Donald Trump invita a pasar a Jeffrey Epstein a su residencia de Mar-a-Lago en una de las tantas fiestas que el magnate de las comunicaciones hizo en esos años. Las mujeres bailan la música tecno de moda y los empresarios comentan lo que ven animadamente. Epstein ríe con complicidad de las bromas que hace Trump. Una vez conocido el escándalo de las denuncias de abusos sexuales a menores contra Epstein, el rubio magnate se desmarcó diciendo: no era fanático de Jeffrey Epstein e incluso ayer hubo gente que declaró que una vez lo eché de un club. No quería tener nada que ver con él y eso fue hace muchos años. El video de 1992 volvió a ser reposteado en redes sociales horas después de que Elon Musk escribiera en la red X que soltaría la bomba, diciendo que el presidente de Estados Unidos aparece en los archivos de Epstein y que esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. En febrero pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló el primer volumen de archivos desclasificados del caso Epstein. Y el foco estuvo puesto en las figuras públicas que participaron de los encuentros que organizaban él y su socia Ghislaine Maxwell, que también era su pareja. Las listas de Epstein incluyen reconocidos artistas, políticos, periodistas, grandes empresarios y hasta miembros de la realeza con los que se reunía en su famosa isla en el Caribe. Entre los documentos se registraron repetidos vuelos del expresidente Bill Clinton, aunque este declaró que se trataba de viajes filantrópicos. Any comments on the alleged allegation of your connection with Jeffrey Epstein? La extensa lista de famosos vinculados directa o indirectamente al magnate financiero acusado de tráfico sexual menciona también a los actores Kevin Spacey y Leonardo DiCaprio, como también el príncipe Andrés de Inglaterra y el mago David Copperfield. Otras personas fueron con él, fueron a su isla, fueron por todos lados. Era muy conocido en Palm Beach. Su isla, cualquiera que sea su isla, donde sea que esté, yo nunca estuve allí. Averigua a las personas que fueron a la isla. Epstein fue finalmente acusado en 2019 de reclutar y abusar sexualmente de decenas de niñas menores de edad entre 1994 y 2004. Muchos de esos casos ocurrieron en la isla donde se hacían sus fiestas. Apenas un mes después de entrar a prisión, el multimillonario se suicidó en una cárcel federal de Nueva York. No podía entender cómo los niveles más altos del gobierno y la gente poderosa estaban permitiendo que esto sucediera. Virginia Giuffre fue una de las denunciantes emblemáticas del empresario y fue quien relacionó al príncipe Andrés con Epstein, lo que ocasionó que el miembro de la familia real británica tuviese que dar múltiples explicaciones públicas y también al interior del palacio. Giuffre, quien pasaba por problemas familiares, se quitó la vida en abril pasado a los 41 años. Sí, ya ha tomado la decisión de denunciar. Gracias. Si no lo ha hecho, ahora es el momento. Solo tenía 17 años. Era una niña. Me tomó mucho tiempo liberarme de su control mental y abuso. El pasado 4 de enero, la juez Loretta Preska levantó el secreto de sumario del caso de Virginia Giuffre. Esta revelación arrojó más luz sobre su modus operandi en un fallo de casi 1000 páginas. Allí se incluyen nombres de personas que ya habían sido relacionadas con el magnate en el pasado, pero que no están acusadas de delito alguno. La investigación aclara situaciones sobre lo que pudieron o no saber algunos de los conocidos del empresario. Para este fin de semana estaba presupuestado un nuevo intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania, algo que finalmente no se concretó. Desde un país a otro se acusan mutuamente de incumplir lo acordado, mientras los bombardeos han aumentado en las últimas horas. Es parte de los bombardeos a gran escala que en las últimas horas Rusia intensificó contra gran parte del territorio ucraniano. Agresión que ya está siendo descrita como una de las más potentes en más de 3 años.
Son al menos 400 drones y 40 misiles los que Rusia ha lanzado contra Ucrania como represalia por la operación Telaraña, el inédito ataque con el que las fuerzas de Kiev destruyeron parte importante de la flota de bombarderos del Kremlin. Pero en medio de esta destrucción sin precedentes, ambos países habían acordado un intercambio de prisioneros de guerra para menores de 25 años y gravemente enfermos, además de devolver los cuerpos de los soldados fallecidos de cada bando. Un acuerdo al que se llegó tras la ronda de negociaciones de este lunes en Estambul y que estaba presupuestado se concretara este fin de semana. Sin embargo, aquello no ocurrió. Según el calendario acordado en Estambul, los intercambios debían comenzar hoy. Lamentablemente, y no entendemos por qué, los representantes ucranianos no llegaron. Una vez más, instamos a los negociadores ucranianos a que cumplan estrictamente los acuerdos alcanzados. Mientras Rusia culpa a Ucrania de no cumplir con lo acordado, desde Kiev responsabilizan a Moscú. A través de un comunicado, autoridades ucranianas indican que, en lugar de implementar sistemáticamente lo convenido, la parte rusa ha recurrido a acciones unilaterales que no fueron tratadas en el marco de las conversaciones en Estambul. Necesitamos urgentemente señales positivas de Estados Unidos, señales concretas sobre los sistemas de defensa aérea. Seguimos esperando una respuesta a nuestra solicitud de compra de sistemas que puedan ayudar. Señales concretas, no palabras. Mientras Zelensky apela a la ayuda de Estados Unidos, el Senado de ese país prepara un proyecto de ley que busca imponer nuevas sanciones a Rusia y a sus socios comerciales, medida cuya aplicación Donald Trump dice estar analizando. Conozco el proyecto de ley, lo he estudiado, ya veremos. Lo que sí creo es que Rusia no llegará a un acuerdo ni detendrá el derramamiento de sangre. Esta guerra nunca habría sucedido si yo fuera presidente, no habría sucedido. Rusia y Ucrania, atrapados en una rivalidad histórica, ahora enfrentan un angustiante nuevo episodio. Con un costo humano abrumador y tensiones al borde del colapso, la comunidad internacional ruega por un pacto que logre apagar el fuego de la guerra. Vamos con información de último minuto desde Medio Oriente. La activista sueca Greta Thunberg afirmó que fue secuestrada por las fuerzas de defensa de Israel mientras se dirigía en una embarcación a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria. En un video que ha sido viralizado en redes sociales, Greta Thunberg dice, comillas, si están viendo este registro es porque hemos sido interceptados y secuestrados en aguas internacionales. Esto se suma a otros videos donde se ve a drones israelíes lanzando un líquido blanco al barco donde Greta Thunberg y su equipo de 12 personas, que incluyen también a una eurodiputada francesa, se trasladaban hacia las costas de Gaza. Hace algunos minutos también el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel ha emitido un comunicado en que señalan que la embarcación se dirige hacia las costas de Israel, en lo que parece confirmar que fue interceptada por las fuerzas de ese país. Señalan también que los pasajeros serán devueltos a sus países de procedencia. El viaje de esta embarcación, la Madlin, parte de la llamada Flotilla de la Libertad, pretendía llamar la atención internacional ante la crisis que está viviendo Gaza, donde Israel ha impedido que Naciones Unidas puedan seguir entregando ayuda humanitaria como alimentos y medicamentos a la población civil. Escuchemos el video donde se ve a Greta Thunberg denunciando este secuestro a manos de las fuerzas israelíes. My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel. I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible. Las reacciones internacionales están comenzando a llegar entonces ante este hecho que está en pleno desarrollo. Se espera todavía una comunicación más clara de parte del gobierno de Israel sobre la situación de esta embarcación que, como hemos dicho, según su Ministerio de Relaciones Exteriores, estaría siendo entonces escoltada hacia territorio de Israel, y las 12 personas a bordo que se encuentran actualmente detenidas entonces serían devueltas a sus países de origen, según ha afirmado ese gobierno. Información de último minuto en pleno desarrollo sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente.